Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. ¿Paulino? Si tu nombre es Paulino o Paulina o conoces a alguien con este nombre, estás en el canal correcto, aquí, donde el Señor ha dicho tu nombre. Hoy vamos a conocer la historia de San Paulino de Nola. ¿Sabes por qué el Santo Padre no lo recibió con agrado? ¿Sabes cuáles fueron los dos apostolados intelectuales que él ejerció? ¿Sabes cómo murió? Quédate con nosotros y vamos a contestar a cada una de estas preguntas, pero antes te pido que me acompañes a hacer una pequeñita oración al Espíritu Santo para que esté con nosotros durante esta transmisión. Mientras tanto, por favor, suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte este video. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza al interpretar, gracia y eficacia al hablar, acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, pues ya que estamos en presencia del Espíritu Santo, vamos a empezar con la historia de hoy. Paulino nace en Burdeos, Francia, en el año 353. Su papá era gobernador y por eso él recibió una educación con los mejores profesores literarios de aquel tiempo. San Jerónimo decía que cuando Paulino era joven y podía él expresar su arte, pues todos quedaban admirados con el joven, porque tenía una elegancia en escribir que era muy importante para aquellos tiempos. Consiguió altos puestos de gobierno para su trabajo y debido a este trabajo pues viajaba constantemente a varios lugares. Al lugar donde él iba hacía amigos, porque además de ser una persona educada, fina y elegante, pues tenía muy buen corazón y era muy caritativo. Y también lo demostraba en la amistad que tenía con los diferentes tipos de personalidades. De hecho, en Milán continuaba con su amistad con San Agustín y también con San Ambrosio. Además, que por carta seguía su amistad con San Jerónimo. Cuando le tocó el turno de trabajar con San Delfín, era el obispo de Burdeos de aquel tiempo, pues hablando con él y estando trato y trato con el obispo, se enamoró de la Iglesia Católica, de la religión. Y entonces él abrazó fuertemente la religión y se bautizó. De allí se fue a vivir a España. Viviendo en España, se casó con una mujer que era sumamente piadosa, llamada Teresa. Ellos se casaron, fundaron una familia y tuvieron un hijo. Pero desafortunadamente ese bebé murió de tan solo 8 días de nacido. De ahí en adelante prometieron ambos que solo vivirían como esposos, pero en realidad se tratarían como amigos. Y de ahí en adelante vivieron juntos los esposos Teresa y Paulino, pero sin ninguna relación matrimonial. Se miraban como hermanos. Ambos tenían mucho dinero, pero mucho. Estamos hablando de que tenían fincas, terrenos, lugares en diferentes áreas. Y poco a poco empezaron a dar grandes donativos a todas aquellas personas que lo necesitaban, porque también Teresa era una persona muy caritativa. Y así se encargaron de trabajar y de ayudar a los pobres. Pero en diciembre del año 393, la gente miraba cómo se comportaba Paulino. Y entonces le pidieron al señor obispo que por favor lo ordenara sacerdote, porque todos en el pueblo sabían que aunque estaba casado, vivía con Teresa como si fueran hermanos. Y todo ese fervor que tenía el pueblo y esa admiración que tenía por Paulino, terminó por convencer al señor obispo y lo ordenaron sacerdote. Paulino y Teresa se mudaron a Nola, Italia,
porque ahí también tenían otras propiedades y lo que estaban haciendo pues era venderla para ayudarle a la demás gente. Pero cuando llegaron al lugar, se dieron cuenta que ahí había una tumba de San Félix, un santo que era venerado por toda aquella región. Y ellos construyeron precisamente una casita modesta a un lado de donde estaba esa sepultura. Y ahí, tanto él como su esposa Teresa empezaron a vivir una vida un tanto monástica, porque era una vida muy austera. Sin embargo, toda la gente de la región y de las áreas vecinas sabían que la casa de Paulino era una casa donde eran bien recibidos. Todas aquellas personas pobres, necesitadas, aquellos que andaban mendigos, pues sabían que podían encontrar la ayuda con esta familia. Y aquí vamos a empezar a contestarte la pregunta número 1. ¿Por qué el Santo Padre no lo recibió de buena gana? Bueno, es que cuando llega Paulino, que va a visitar al Santo Padre a Roma, pues resulta que le da la información que era un sacerdote, pero que estaba casado y que vivía con su esposa Teresa. Esto era algo que el Santo Padre pues no entendía cuál era esa situación. No le agradaba porque no está dentro de las directrices de nuestra religión católica. Y esto no lo miraba nada bien, pero en realidad no lo conocía, no sabía la situación que todo el pueblo conocía, que prácticamente Teresa era como una monja y ellos vivían como hermanos. Así que, pues, de todas maneras, él no lo aprobaba muy bien. Sin embargo, el siguiente sumo pontífice, el siguiente papa, pues que primero preguntó acerca de la historia de este gran hombre, pues lo recibió con mucha alegría. ¿Por qué? Porque él investigó acerca de cómo fue la situación de que estaba casado, vivía con Teresa, pero también se sorprendió de todo lo que se desprendió económicamente para ayudarle a la gente. Y también que su esposa prácticamente era una monja. Entonces, él renunció a toda esa vida, sin embargo, nunca descuidó a su esposa Teresa. Y aún así, Teresa y Paulino seguían siendo muy, pero muy ricos. Así es que ellos se pusieron de acuerdo e hicieron un templo nuevo a San Félix. Claro, como lo oyen, un templo nuevo a San Félix, y no solo el templo, sino que él seguía apoyando a la devoción tan grande que tenía ese pueblo y sus alrededores a San Félix. Que por cierto, te invito a ver el video que está aquí en nuestra lista de reproducciones. Tenemos el video de San Félix. Pero algo que me llamó mucho la atención, y te lo voy a comentar, es ¿cómo le hacía para llamarlos a misa? Fíjate que a lo mejor ahora pues existen los relojes y tú sabes cuando hay una misa, pero en los tiempos de antes, ¿cómo le llamaban a la reunión? Y fíjate, te voy a contar una historia de aquí, directamente del libro de la vida de los santos que estamos estudiando, el número 2. Y aquí te va a sorprender como yo lo que vamos a leer a continuación. Dice, le construyeron un hermoso templo a San Félix, que era el santo más popular de ahí. Y cuando iban a llamar a la gente para las reuniones, lo hacían con un instrumento de metal que retumbaba a lo lejos. Aquella región se llamaba Campania. Por eso, aquel instrumento lo empezaron a llamar campana. Así como lo oyes, campana. Lo que ahora replican en la iglesia para poder llamar a misa. La primera llamada, segunda llamada y tercera llamada. Eso lo usaban desde aquellos tiempos, imagínense, desde los años 300. Y por eso viene el nombre de campana, porque esto se originó en la región llamada Campania.
¿Qué te parece? Sorprendente, ¿verdad? En el año 409 fallece el obispo del área. Así es que toda la gente se pusieron de acuerdo para decir que Paulino fuera el siguiente señor obispo. Y él, al ver que su pueblo lo estaba, pues de alguna manera poniendo en ese lugar, aceptó humildemente. Y así lo aceptó y llevó a cabo todos los trabajos de obispo hasta el año 431, hasta que falleció. Pero lo que él recalcaba en toda esta área, cuando tenía que visitar a cada una de las iglesias, es que él quería que sus sacerdotes, pero no solo los sacerdotes, sino que también los fieles, o sea, los laicos como nosotros, pues fuéramos encaminados a la santidad. Por eso él seguía ayudando, no solo económicamente, sino que también espiritualmente. Para él era muy importante. Y aquí vamos a empezar a contestar la pregunta número 2. ¿Cuáles fueron esos dos apostolados intelectuales que llevó a cabo San Paulino? Bueno, pues uno de ellos fueron las cartas y el segundo fueron la poesía. ¿Cómo es esto posible? Sí, las cartas. Y es porque dice aquí que con la más exquisita gentileza y buena educación se comunicaba por carta con infinidad de personas. De hecho, se conservan 50 cartas que él escribió y dicen que es un modelo a seguir acerca de la literatura. Y en la poesía, pues le gustaba mucho componer y recordarán que el santo que era muy venerado en su lugar donde él estaba viviendo era San Félix. Así es que cada año él hacía una poesía hablando de San Félix. Se conservan actualmente 13 poesías, pero dice aquí que él las declamaba en el día que celebraban a San Félix y también pues las repartía entre las demás personas para que pudieran tener acceso a ellas. San Paulino era una persona que continuaba siendo muy, pero muy generosa, hasta que llegó un momento en que ya no tenía más dinero, que repartir. Y sucedió un hecho muy triste. Pues resulta que en aquel tiempo había un rey llamado Gensérico, y Gensérico se llevaba o mandaba que se llevaran a los muchachos de todas las áreas para venderlos como esclavos. Y en este caso, en el año 410 llegaron a Nola. Y pues era muy terrible porque no había manera de cómo salvar a estos muchachos. Especialmente se llevaron al hijo de una mujer que era viuda y él era su único hijo. Entonces era algo muy fuerte para la mamá. Imagínense, sin su esposo y sin su único hijo, pero no sabía qué hacer San Paulino, porque no tenía dinero para pagar el rescate. Así que le dijo a la persona encargada de estos hechos atroces que él cambiaría su posición por la del muchacho. En este caso, el hombre aceptó y dejó libre al joven para reunirse con su madre. Y él se fue con estos agresores. Sin embargo, Dios los socorrió, porque cuando iban en camino, todavía no los vendían como esclavos. Cuando iban a partir apenas, Dios le ablandó el corazón a esa persona y no solo a San Paulino, sino que a todos los jóvenes los dejaron en libertad. Y lo único que pudieron hacer ellos es ayudarles a llenar ese barco de provisiones para que se fueran. No llevaron muchachos, pero llevaron muchas provisiones en su lugar. ¿Qué te parece esta mano de Dios que estaba ahí? Y ahora te voy a contar otra que también está aquí en el libro. Cuando el santo ya estaba moribundo, vino el ecónomo, que viene haciendo algo así como el administrador o el contador,
a avisarle que se debían 40 monedas de unas telas que se habían comprado para vestidos de los pobres. El santo exclamó mirando al cielo: Dios proveerá. Y a los pocos minutos llegó un mensajero trayendo un envío que pues tenía un pequeño paquetito. Y en ese paquetito había 40 monedas de plata. El obispo juntó sus manos y exclamó: Bendito sea Dios, que nunca me falló en nada. Y aquí vamos a contestar la pregunta número 3. ¿Cómo murió San Paulino? San Paulino murió santamente después de haber ayudado a aquella cantidad enorme de gentes y necesitados, en el año 431. Y fue sepultado, ¿dónde creen? Exactamente, en la iglesia que él mismo le construyó a San Félix. Allí se conservan a los dos santos. ¿Qué te pareció la historia de San Paulino? Me sorprendió la vida de San Paulino. Eso de que era casado, la verdad, como que lo leí y lo volví a releer hasta que ya entendí la idea. Pues él fue casado, pero fíjense, cuando nosotros nos casamos por la Iglesia Católica, decimos que somos marido y mujer hasta la muerte. Ellos decidieron vivir ya no como esposos, sino como hermanos. Pero aún así, él la llevó consigo a Teresa y no la desamparó. Un gran hombre, ¿no crees? Además, me encantó la historia de la campana. Yo no sabía que el nombre venía porque era de la Campania, que se llamaba así el lugar. Y yo lo que sé es que América, pues vinieron por los franciscanos, porque era una manera de avisar a largos territorios que era ya la hora de la misa, pero no sabía su origen. Y ahora ya lo sabemos. Así es que, si tu nombre es Paulino o Paulina, siéntete orgulloso de tu nombre. Hay un santo allá en el cielo que inclusive con unos malvados intercambió su vida por salvar a un joven. Dio todas sus riquezas, todas hasta quedar sin nada. Y no era cualquier cosa, era muchísimo dinero. Y aún así, a él le importaba más estar cerca de Dios. Y tú, Paulino, tú, Paulina, llevas su mismo nombre. Yo te doy gracias de veras por acompañarme en estas transmisiones, aprendiendo más de la vida de los santos. Créeme, aprendo mucho y también me gusta compartirlo contigo. Por favor, suscríbete, es importante para el canal. Compártelo con más personas, con las personas que tú quieras. Todo es totalmente gratis. Y yo me despido y te digo que nos vemos en la próxima, cuando el Señor haya dicho tu nombre. Adiós. Bye.